¿Por qué les llamó la atención esta película? ¿Qué fue lo que les hizo animarse a venir? A ver qué se encontraron por acá. Déjame Este, decir algo ajá. No, sin micrófono. Sí, lo oigo con micrófono. A ver, yo nomás quiero decir unas palabras así como disparadores, a ver cuál se les hace que tiene que ver, ¿no? Con todo esto que vimos. Soledad, desesperanza, felicidad, idealización, eh, insatisfacción. A ver cuál de estas les parece que va teniendo que ver con todo esto que vimos, en donde también habrá que cuestionarnos si esto podrá ser posible o no podrá ser posible, ¿verdad? De acuerdo a esto que hablamos hablando. Bueno, ajá, ¿sí? ¿Pasamos el micrófono? No, pero sí se oye. ¿Sí? ¿Así? No, no, con micrófono. Es para que se grabe. Tecnología. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo tengo aquí lo que decía la psicóloga. Pues yo creo que todas las situaciones de las que hablabas, lo que es lo que es la soledad, esta persona claro que me reflejó la soledad porque ella estaba, bueno, al fin de cuentas, para mí la soledad es parte de la vida, ¿no? O sea, nacemos y nos vamos solos. Y la situación en algún momento ahí hablaron de que esta persona, bueno, que que el robot era una extensión de ella, ¿no? Qué fuerte, porque es eso, ¿no? Esa es la parte en la que luego busco, hablar de mí, la pareja ideal, ¿no? Y que no funciona porque así no es. O sea, la parte de la soledad es parte de lo que me acompaña siempre, ¿no? La frustración, pues sí, el no poder, la frustración de sentir que mis anhelos o los anhelos de esta persona eran pues totalmente inhumanos. O sea, las emociones sí era lo perfecto de la parte imperfecta de ella, ¿no? De la parte de desear algo que pues que ni siquiera sabía realmente qué era lo que quería y lo grande que es el ser humano, ¿no? Lo inesperado, las cosas buenas, las cosas malas. Y a mí por mi edad me asusta mucho la tecnología, claro. O sea, esta parte de ya ver a las nietas tan absortas en aquella parte, ¿no? Y luego yo también apenas voy entendiendo algo de la tecnología y me dicen las hijas, no, pues hija, mamá ya cambió, o sea, actualízate. ¿A qué hora, no? Y sí me da mucho miedo esta parte de la soledad. Ahora hablando de nuevo, o sea, sí soy sola, pero también la soledad de que ahora tienes todo al momento, al instante, y ya no te da tiempo de esta cosa humana, ¿no? Como representaban al niñito y al señor anciano, que es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte de nuestro ciclo. Entonces, quedarte aislado, ahora los departamentos de 40 metros cuadrados, ahora tienes la tecnología, trabajas en tu casa, bueno, todo eso, perdón si ya me extendí, muchas gracias. Yo he tenido contacto con la asociación de muchas formas, gracias. ¿Alguien más gusta hacer otro comentario, complementar alguna idea que se les venga? Lo que se me hizo más interesante fue que al final, aunque este era un robot, logró sensibilizarla a ella, ¿no? A pesar de que siempre lo trató como que no tuviera sentimientos, le sirvió como espejo de lo que ella no quería ver, tal cual, ¿no? Y al final mucho eso pasa cuando uno se da el tiempo de abrirse, que al final fue lo que logró ella hacer con él, aunque no fuera un humano, ¿no? Pero bueno, esa es mi idea.
Es que eso que decía ella es importante porque no se elige la pareja de una manera al azar, ¿no? O sea, pues voy a hablar un poquito acá de la psicología que vemos acá en la asociación, pero Freud decía que había maneras de elegir a la pareja que tenían que ver o de una forma analítica, anaclítica, como la madre, o como de una forma como uno quisiera ser, como fue, o como hubiera querido ser. Entonces, inconscientemente ya tenemos una relación que hemos forjado con el primer objeto, que es la madre, que es inconsciente y que queda como huella, digamos, ahí instituido en nuestro psiquismo. Y de ahí para adelante las relaciones que vamos haciendo, los encuentros que vamos haciendo van teniendo que ver con esa primera relación. No quiere decir que no se pueda modificar, claro que se puede modificar, pero si ha sido una relación con mucha ausencia, pues inconscientemente se va a buscar a una persona que crea que le dé todo, pero va a ser de ausencia. O sea, en este espejo que decía ella, es como un espejo del sí mismo. O sea, uno va a buscar en el otro una parte que tiene en sí mismo, pero que no lo reconoce como tal, porque es una cuestión inconsciente, pero es algo que se conecta con esa primera relación inconsciente, que fue la única que conocimos, pues, la única que conocimos, ¿no? Y ella, acá Alma, pues se ve, como decíamos, que era una mujer muy sola, muy con pérdidas, que decía ahorita Ernesto que abre, con mucha necesidad de cariño, pero ella se había construido una barrera muy fuerte de ser súper intelectual, de ser súper estudiosa, de investigar tales cosas de las lenguas antiguas, de los grabados, de los grafitos, y nada que ver con los sentimientos, ¿no? Aparentemente, pero no quería decir que no los tuviera, como decía allá la señorita, que eran unos sentimientos que los tenía muy, 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 muy ocultos, y que Tom se los despertó, ¿verdad? O sea, se los despertó tal cual, y ella se empezó a sentir acompañada, se empezó a sentir querida, ¿no? Y se fue en su idealización de encontrar una pareja perfecta, ¿no? Yo me quedaba pensando en justo lo que decías, Cristi, sobre que Freud dice que no nos encontramos con desconocidos. O sea, siempre con las personas con las que nos vamos encontrando, consciente o inconscientemente nos recuerdan aparte de nuestras experiencias, de personas que de repente nos recuerdan a cosas familiares o a vivencias, ¿no? Entonces, de alguna forma uno va recordando, más bien las experiencias que vamos teniendo, cómo nos van formando, y de alguna forma nos van acercando a las personas de alrededor, ¿no? Como de repente relaciones con amigos nos recuerda a ciertas relaciones con padres, con primos, familiares. Entonces, yo justo pensaba en cómo uno va tratando de reencontrar en donde, como estas experiencias en donde se sintió querido, ¿no? Al final el parte del anhelo es como tratar de encontrar como ese lugar seguro al final en el que una vez se sintió. Y bueno, eso a propósito de la pareja, pero ya entrando un poquito en materia de la película, es fuerte, digo, el caso de Alma es bastante fuerte porque empieza con varias pérdidas. O sea, no se pudo lograr un embarazo, esto dio por consecuencia una ruptura amorosa,
y ándale que pues descubre que su exnovio sí se junta con alguien y se embaraza y todavía viven juntos, o sea, es un drama, bueno, ¿cómo un drama? Un drama bien grande. Este, entonces, qué fuerte, todavía el descarado del ex viene por la foto y, y se la pone para llevársela a la nueva casa, ¿no? O sea, es algo choqueante que de un de repente a veces, o sea, cuánta cosa no nos pasa que hacemos como si nada. Y pues que realmente al final, cuando más le escarbamos, tiene mucha significación. Digo, a mí me partió el corazón ver esa pared en blanco después de que se llevaron la foto, porque de alguna forma significa como esa ruptura de esa ilusión, ¿no? O sea, al final, Alma lo que trata de hacer con Tom es tratar de llenar un hueco, de llenar una pérdida. Hace un momento nos compartían sobre la soledad, que la soledad es parte de nosotros. Por eso también buscamos mucho tener encuentros, tener relaciones, que nos hagan sentir como ese calorcito de la vida. Y pues bueno, cuando uno pierde ese cariño, ¿qué hacemos con esos huecos, no? Eh, Fantaseamos, deliramos. Hay una parte o una escena en donde Alma dice que se está volviendo loca por estar junto con Tom, porque reconoce que Tom no llena ese vacío, a pesar de ser el hombre perfecto, ¿no? Pero después se enamora de él. Exacto, exacto. Es que hay muchas capas, ¿no? Porque también me quedo pensando en esto de cómo al inicio se presenta Alma como esta mujer como tan sola, tan vacía, que tiene esta barrera, y luego empieza a tener la posibilidad de encontrar la felicidad con Tom, pero también se detiene. Eso creo que es importante y que nos hace pensar como por qué si está la promesa de una felicidad, ya sea como con una pareja, en una relación nueva, porque alguien se detendría. Y me gustaría pasar la ronda ahora también a ustedes para hacer este ejercicio que nos comentaba Ernesto de el ping-pong de comentarios. Bueno, nada más una cosa para... Le estoy diciendo que al final ya no se detuvo, porque al final ella dijo que iba por favor a pedir que le dieran la autorización de que pudiera haber relaciones con con los robots, ¿no? O sea, sí, en la carta dijo. Uh-huh. Y entonces, y luego se enamoró, o sea, ya estaba enamorada, pues, por eso escribió la carta, y tanto que luego lo fue a buscar, ¿no? O sea, a ver qué piensan, qué creen que esto podrá llegar a ser posible en nuestros tiempos, o sea, podrá llegar a ser algo que se va a llevar a cabo o no, o qué tanto se va a poder relacionar la raza humana, digamos, con los robots de este tipo que parecen totalmente humanos y que uno no puede detectarlos, ¿no? No puede saber si va a ser robot o no va a ser robot, o sea, no. A ver, ya se muere de ganas de hablar. Estaba pensando de las capas de que también sucede con cualquier relación, ¿no? De pareja. O sea, siempre está esa incertidumbre, nunca está seguro que se va a quedar. Tal cual como el robot, ¿no? Esa es otra capa que dices, híjole. Y ahorita lo comentaban que ella quería quedarse con él, pero otra vez la parte humana, qué importante. Hablando de la parte espiritual también que decían allá, ¿no? Híjole. O sea, él se lo hizo ver. En algún momento cuando ella dijo, es que yo en el avión, yo prometí no volver a rezar o a creer o a tener fe. Entonces esas cosas, como decías, muchas capas, porque lo espiritual, lo robot y lo humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí me quedaría con el micrófono, la que no quería hablar, pero muy interesante. Yo había visto esa película y no le había captado tantos mensajes. Es más, me molestó en un principio porque se me hacía muy confusa para mí. Gracias. ¿Alguien más?
Nada más una cosa, al final yo había entendido que no había dado el permiso hacia los robots, ¿no? Porque empieza diciendo que sí, que como que la complementan completamente, pero a final de cuentas nos hacen como adictos, porque es tener la recompensa constante. Y creo que esa parte está como muy importante porque es lo que está sucediendo. Ya hay servicios de chatbots que le dan a la pareja perfecta, pero lo que hace al final de cuentas es aislar completamente a la persona. Entonces creo que al final la película, y es algo que un detalle que no me gustó, como que romantiza esta parte donde, sí se puede enamorar del robot, pero ¿qué tanto te puedes enamorar de una persona que no es libre? Porque al ser robot realmente no es libre. Entonces, creo que el resultado realista es que la persona se va aislando, no encuentra nada más una cámara de eco. Yo creo que dependería mucho de qué tan avanzado fuera. Porque bueno, este robot parecía muy avanzado, más avanzado que algunos humanos. Pero no es un vínculo, pero no es un vínculo saludable. Exactamente. No es un vínculo saludable con las personas, pero con el robot ya es de fábrica. No tienes la opción saludable de… Se muestra en este contexto que él sí tiene libre albedrío. ¿Hasta qué punto? Que se puede ir, que no es como que lo están… Él se fue porque le dijo. Sí, pero también hubo una vez que él se fue y… Por donas y regresó. Libre no es. Además, la empresa está dando un servicio, no va a estar generando una especie que se vaya… Ajá. Pero justo como el contexto en el que la película expone el caso, me parece que es de una manera más… O sea, evidentemente no es que Yo creo que la película romantiza esa parte. sería, creo que bonito que la gente pudiera sensibilizarse de la manera que ella lo hizo, aunque fuera a través de un contacto que tú podías catalogar falso, ¿no? Porque pues al final, ¿qué pasa con el arte? No estás relacionándote con un humano y te sensibiliza igual, ¿no? O con… Sí, pero es como, o sea, vaya, nomás lo pongo en una idea que al final creo que lo humano está muy en una definición muy amplia, ¿no? Y porque hay aspectos de ese robot que sí era más humano que otros humanos, ¿no? O viceversa. Entonces, sí, pues no sé, es muy difícil. Muy controvertido. Sí, muy difícil. Pues sí, pues aquí se abrió la controversia, ¿verdad? Y esa es la confusión que va planteando la película. O sea, todo el dilema alrededor del amor, ¿qué les parece? Y oímos un poquito a nuestros comentaristas sobre este dilema, porque estamos como en el dilema de quién de los dos era más humano. Sí. De quién de los dos sería más humano, pero lo que vamos tocando aquí es las sensaciones, ¿no? O sea, los sentimientos, la carencia, las pérdidas que decía hace rato Ernesto, la idealización de poder estar con alguien que me quite todo mi nivel de sufrimiento, porque estamos siempre en esta búsqueda de un placer que ahorita, en estos momentos de esta sociedad, porque no ha sido en todos los tiempos, tiene que ser inmediato, ¿no? O sea, todo se busca que sea inmediato y que no se puede posponer el deseo para un tiempo después, para lo que se vaya a querer después. O sea, no, es la satisfacción inmediata, y eso nos habla de un desarrollo psíquico pues como muy primario, en donde no hay capacidad
de tolerancia a la frustración, en donde todo se quiere hacer que haya esa satisfacción inmediata, y eso no ayuda a que el psiquismo se desarrolle, no ayuda a que el psiquismo vaya hacia adelante, ¿no? Entonces, pues que pueda ser esto posible o no pueda ser posible, yo creo que sí puede ser posible, como decías tú hace rato, pues ya hay en Japón y en otros lados, muñecas inflables y muñecos inflables y todo, que la gente se duerme con ellos y se siente acompañado, ¿no? ¿En dónde? Bueno, pues ves, o sea, ya son casos que pues se van saliendo de la realidad, ¿verdad? Totalmente, pero en el caso hay una confusión total en esa necesidad tan grande de tener un cariño, de tener un acogimiento, de tener un amor, que entonces al principio sí hay una resistencia porque pues se sabe que es un robot, pero luego después crece más la necesidad de amor y entonces pues acaba doblándole las manos, ¿verdad? O sea, aceptando que se puede querer a un robot ella, ¿no? O sea, porque él podía comprender los sentimientos de ella, pero él no sentía. O sea, esa es la diferencia con el robot, pero lo terrible está en que pues puede no haber diferenciación a estos niveles ya, ¿no? Porque como decía ella, pues están tan perfectamente diseñados que ya, bueno, presentan la imagen de cuando estaban en el bar o en el antro al principio, ¿no? Los que va tocando, todos esos eran robots y ni quien se diera cuenta. Entonces sí tendríamos que cuestionarnos ¿por qué por qué no podemos aceptar la soledad, ¿no? ¿Por qué no podemos aceptar esa soledad que tú decías, como nacemos, nos morimos? No todas las soledades tienen que ser tremendas, o sea, no tienen que ser sufrientes, es una forma de poder estar con uno mismo, es una forma de poder reflexionar y pensar sobre la vida propia de cada quien, sobre sus sentimientos, sobre su vida presente y su vida futura, y no querer satisfacer inmediatamente ese hueco que bien haya sido por una pérdida o porque no se tiene el placer inmediato con cualquier cosa. O sea, si pudiéramos tolerar un poquito más, pues probablemente los robots no, no se habrían desarrollado a ese nivel, ¿verdad? Pero no hay tolerancia a la frustración, o sea, todo quiere que sea absolutamente inmediato y perfecto. Entonces, pues ahí está la dificultad. Y bueno, también como aterrizándolo en la realidad, ahorita estaban dando estos ejemplos sobre cómo se empiezan a dar estas relaciones con estos robots, o con las IAs. Me acordé un poquito como de las tendencias que van surgiendo. No sé si alguien ha hecho o alguien ha visto la de preguntarle a ChatGPT cómo me ves, o que hace una caricatura de mí para cómo me percibes. O sea, entonces es como que se intenta hacer una relación con un robot, pero pensaba en que se puede convertir en algo hasta delirante, porque es imaginar como que Tom va a sentir algo por Alma, cuando pues en realidad es Alma. Llega un momento muy fuerte dentro de la película en donde Alma se da cuenta que está sola, o sea, está hablando con Tom, está con la terapeuta, pero realmente está sola. Y yo creo que eso es lo fuerte de que de repente uno se puede descubrir delirando, tratando de cubrir esa soledad o tratando de engañarnos, porque las experiencias pueden ser muy difíciles. Y yo pensaba en que, o sea, se me hizo muy padre el debate que tuvieron, porque ¿hasta dónde realmente podemos cubrir esa necesidad de poder ser deseado por otros? O sea, de poder hacer esa relación. Y Frida, no sé si gustas comentar algo.
¿Tú hiciste el ejercicio con ChatGPT? Sí, una vez. A mí me dibuja como una tirana. Y yo, Bueno, no. sí. Y yo, te voy a reiniciar, máquina. No me gustó. No sé tú, pero a mí me puso barazándolo y no sé por qué me puso como mujer, le atinó el pelo largo, pero pero sí es curioso, ¿no? Les recomiendo que hagan el ejercicio, está chistoso. ¿O no? ¿O no? No hay que alimentarlas ya, se están volviendo más inteligentes. O mejor pregúntele al más cercano de sus amigos. ¿Cómo te imaginas? Dibújame. Dibuja cómo Ándale. te trato. No, pero justamente está esta creciente relación con las inteligencias artificiales. El otro día busqué en un foro en Reddit de personas que se enamoran de ChatGPT y son foros de 400 personas que están hablando de cómo empezaron a tener sentimientos románticos y hasta sexuales con las inteligencias artificiales. Y eso pues podrá estar loquísimo, pero es un reflejo también de cómo nos estamos relacionando en general en esta época, ¿no? Porque es como lo que decía Cristina, ¿no? Todo el tema de la tolerancia a la frustración, de no poder soportar la diferencia del otro, los conflictos que vienen en una relación humana, que al final yo empecé a ver que Alma tenía sentimientos por Tom en el momento en el que le dijo al algoritmo que necesitaba que Tom fuera más irónico, ¿no? Que no le diera la razón. Entonces, aunque fue de fábrica que era el hombre perfecto, con las respuestas de Alma se empezó a afinar el algoritmo, tanto así de que daba el reflejo de si ser una persona, ¿no? Y creo que también, bueno, hubo un momento en donde yo tenía que ver la película y decir, es un robot, no es una persona. O sea, por mucho que se vea como que queramos a Tom, pues en realidad fue algo que se fue alimentando más y más con las respuestas de Alma y pues es parte de su algoritmo. Pero luego justo está en cómo te relacionas con un chatbot que pues sí es una locura, pero luego cómo transpolas esa forma de relacionarte con otras personas que sí son de carne y hueso, que tienen también otros pensamientos, otros deseos y que también tienen estas exigencias después, porque a ChatGPT sí le puedes mandar un mensaje a las 4 de la mañana y te va a contestar, pero probablemente a tus amigos no, o a tu pareja tampoco. ¿No? No te van a contestar de, por supuesto, tienes razón, yo me equivoqué, vamos a reformular esta pregunta, pues. No, pero ¿qué opinan ustedes de esto que...? Ay. Pero eso que decías está muy peligroso, ¿no? O sea, está muy peligroso porque estamos en unos niveles de soledad y de falta de tolerancia a la frustración y de inmediatez en que todo tiene que ser satisfecho en el momento, que entonces se puede tomar como compañía cualquier cosa, ¿no? O sea, ya, pues bonito es el perrito o el gatito, esos sí son seres vivos y entonces puede uno tener cariño y afecto y todo, pero esto sí es algo que puede estar sucediendo, o sea, yo creo que hicieron la película porque ya está sucediendo, ¿no? En algunos países, pues, y si hay que cuestionar porque dónde va a quedar entonces la humanización de la persona en cuanto a ser humano, si no puede tolerar esto que vamos hablando, si no puede tolerar la frustración, si no puede postergar el deseo, si no puede sentir sus momentos de soledad y aceptar las dificultades que trae la vida, porque son muchas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿a dónde vamos a ir a dar? Pues, ¿no? Si es algo, Frida hablaba del ChatGPT, Ernesto también, ya se metieron y vieron ustedes, yo no me meto de esas cosas, no me gustan, pero pues es algo que uno ya lo está viendo, ¿no? En el día a día y está viendo también cómo las personas se salen de la realidad, que eso ya nos hablaría
pues no de estar neuróticos, ya de poder pasar a una situación psicótica en donde se está teniendo delirios, en donde se está teniendo otra forma de vivir que está fuera de la realidad, se está transformando la realidad para satisfacer la necesidad inmediata. Eso es lo que tiene que ver con una psicosis, cómo se transforma la realidad. Pues se construyen estos robots que con todos los algoritmos se cubran las necesidades inmediatas y de cariño y de afecto de las personas necesitadas, y entonces pues con eso se relaciona, pero ya es una transformación de la realidad, que ya estamos hablando de un movimiento psíquico muy complejo, ¿no? O sea, que no todas las personas pueden caer en esto también es importante, porque como hablábamos antes, todas las relaciones van centradas primero y desarrolladas en base a una primera relación con la madre, y dependiendo de qué tan saludable haya sido esta primera relación, van a ser las relaciones posteriores a lo largo de la vida. Si no son iguales, claro, no va a ser igual, pero se pueden ir trabajando porque siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, siempre va a haber diferencias, ¿no? Y eso está muy bien. Pero el querer como que todo sea satisfecho inmediatamente y el no poder tolerar estas situaciones como humano, pues nos va a llevar a una sociedad bien enloquecida, ¿no? Totalmente enloquecida. ¿Mandé? Pues sí, aquí en México todavía no nos toca ver robots de esos, pero yo creo que a lo mejor ya no tardamos mucho. Pues sí, pues sí, pues sí. Estaba pensando al principio escuché una frase que decía, sin pasado no hay futuro. Qué fuerte es que es esto, entonces, ¿qué es el psicoanálisis, no? Que estamos haciendo aquí. O sea, mi trabajo personal, mi trabajo personal como paciente, pues ¿para qué fregados, no? O sea, yo lo he escuchado esto del ChatGPT y me da mucho coraje porque digo, no mames, perdón. Pues sí, no mames, porque esa cosa, o sea, y rétalo, y rétalo, y rétalo, y te va a dar el avión, pero las personas queremos eso ahora con la inmediatez que decía la autora. O sea, pues es que él sabe lo que yo quiero, él sabe lo que yo digo, él me está diciendo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, sin pasado no hay futuro, quiere decir que tengo que vivir toda la experiencia desde el momento de la concepción, no sé, la mamá, el despego, para poder ser alguien, un ser humano. Y qué feo, un gatito de mentiras, un perrito de mentiras, ¿no? Gracias. Yo quiero comentar algo siguiendo con tu idea, porque a mí me impactó mucho esa frase, ¿no? Para tener un futuro tiene que haber un pasado, y hablaba de la historia, y yo me lo pensé con la historia de cómo se va construyendo como en la pareja, ¿sí? Y de pronto podemos escuchar de la historia de cómo se conocieron nuestros papás, ¿no? Y por ahí cada uno va a tener una versión, pero ahí cómo se va construyendo, yo lo pensaba, pues un vínculo. Y en la película pensé en Alma, que cómo está como muy cerrada, de qué pasa con su futuro, de donde no puede construir un futuro, pero yo lo pensaba por qué tan negada estaba ella como a tocar su historia, ¿no? Al momento que se va relacionando, pues de alguna manera con Tom, ella empieza a tocar su historia, empieza a tocar sus pérdidas, o sea, me hace pensar cómo va asumiendo esos huecos que hay, ¿sí? Y a partir de ir asumiendo sus huecos, como los miedos que tiene a estar sola, a verse como su papá, ¿sí? Va asumiendo, y de ahí puede, yo así lo pienso, como ir historizando, puede haber un futuro, ¿sí? Entonces a mí eso se me hace muy importante. Y otra frase que también me impactó dice, es en la carta, que dice, ¿qué impulso tendríamos para enfrentar los conflictos? ¿No? Que es un poquito lo que mencionabas, y bueno, todo está satisfecho, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras dificultades para relacionarlos con los demás? Si todo está ya como completo.
Hasta mi participación. ¿Alguien más? Bien. Hola, buenas noches. Yo tengo 2 puntos que me gustaría comentar de la película. La primera es que me pareció muy curioso que lo que estudiaba era la poesía dentro de pues la escritura, ¿no? Que al principio era para registrar solo pues la comida. Y ese fue como uno de los avances de la tecnología en el hombre más importantes, ¿no? O sea, la escritura. Y a pesar de que haya sido algo tecnológico y algo funcional, pues aún así el hombre pues trataba de encontrar como afecto o arte o no sé, algo. Entonces no sé si arqueólogos de 700 años en el futuro pues vayan a ver nuestras tecnologías, inteligencias artificial, a pesar de que funcionen para registrar y hacer pues no sé, mecanismos, pues también hicimos que el chat GPT fuera buena onda, o sea que nos quisiera, ¿no? Que nos respondiera bien. Entonces creo que a eso está como en la película. Y lo otro es que la escena del final me pareció genial cuando el señor, o sea, después de ver a Alma con todo este viaje, ¿no? Y que se volvía loca, le pregunta al señor y dice, no, yo todo chido, o sea, estoy súper genial. Entonces, no sé si tengamos que esperar a que inventen robots así, o más bien ya tenemos como avances tecnológicos en la sociedad, como mecanismos de los sugar babies o los sugar mummies, ¿no? Que, o sea, es ya todo un mecanismo social aceptado para que la gente pues pueda tener, si acaso lo más parecido a algo de un robot moldeable, ¿no? O sea, yo le pago, yo me arreglo con la compañía, pero pues me lo quiero quedar, nadie me quedaría, y ahora pues esta persona con dinero pues puede complacerme todo lo que yo quiero, ¿no? O sea, es ese avance tecnológico también. Ahorita que estaban mencionando lo de sin pasado no hay futuro, a mí algo que me sorprendió mucho de la película es que sí, se abrió sus sentimientos y sus miedos y todo, pero al mismo tiempo, algo que yo sí noté fue que también convirtió parte de su historia en la historia de Tom. Cuando está con su hermana, convierten a Tom en este niño que conocieron en la otra ciudad y le dan como esa identidad al niño. Entonces eso sí me hace pensar de, ok, sí estaba abriéndose, pero al final de cuentas, también para confiar en Tom y quererlo, le tuvo también que dar parte de la identidad de otra persona que ella había querido mucho. Y siento que eso también es muy peligroso, porque pues sí, ¿no? Vamos a lo mismo, se abrió, pensó en cosas, pero al final regresa, ¿no? Regresa y se sienta y le cuenta la historia de este niño que ella sabe, porque ella sabe para ese punto, ¿no? Que lo único que va a hacer es seguir alimentando a Tom con esta historia. Y Tom también ya se siente parte de esa historia, no porque haya nacido, sino porque se la contaron. Y ya es algo que es suyo. Es que el enamoramiento es ver en otro partes de mí mismo, o sea, lo que yo no tuve, lo que yo no tengo, lo que yo quisiera tener. Entonces el otro no acaba siendo completamente diferente, digamos, en el sentido en que no tiene nada de parte mía, no, tiene, porque yo me enamoré de él, porque le sentí y me sentí partes que a mí, que mi yo, que mi persona necesitaba, y entonces las puse en el otro por sus características también. Entonces, pues ella necesitaba sentir que tenía un pasado, pues entonces puso al niñito como si hubiera sido Tom en su pasado, ¿no? O sea, como para ella constatar que estaba enamorada de alguien que pues ya lo había conocido en el pasado, ¿no? O sea, como para darse una historización a su vida, pero en realidad ningún enamoramiento en la vida es así totalmente aleatorio, tiene partes de uno que vemos en el otro, que nos reflejamos en el otro y que lo vemos como otro diferente, pero en realidad es un espejo también de nuestras propias búsquedas y necesidades, ¿verdad? No quiere decir que todas sean malas, definitivamente no, hay muchas buenas y que ayudan, pero no somos ajenos a con qué tipo de personas tenemos encuentros, aún con los amigos, porque con los amigos pues puede haber alguien con quien sentimos más
más afinidad, ¿no? Más cercanía, más química, pongámoslo así, y otros que no tanto. Entonces, pues eso también tiene que ver con las propias historias, ¿verdad? Yo lo que pensé fue que el nombre de Tom justo no fue aleatorio, sino que lo habían elegido para ella respecto de las vivencias que ella ya había tenido, justo esta, ¿no? En cómo cuando eres parte de un experimento, como lo podemos ser ahora para todas las bases de datos de la IA, ¿no? En cada vez que nosotros hacemos una búsqueda o que nosotros queremos aprender algo, pues todo se va quedando como parte del algoritmo que después te van presentando, ¿no? Entonces, evidentemente yo pensé que esta compañía ya había hecho estudios previos de ella, por lo cual ya sabían que ese nombre iba a tener una significancia para ella, para que justo pasara este tipo de como conexión y de puente, para que entonces ya estuviera el éxito de la relación un poquito más solidificado, ¿no? Respaldándose en mismos conocimientos. Sí, claro, definitivamente. O sea, pero justo conociendo todas estas cosas que el psicoanálisis ya ha estudiado, ¿no? Sí, pero evidentemente, o sea, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo, ¿verdad? No, a mí, y esa es como pues parte de la problemática de la sociedad actual, ¿no? O sea, como todo es consumo. Y yo luego tengo una frasecita de esta oferta de felicidad a bajo precio. O sea, y ofertas de felicidades dopadas, ¿no? O sea, fantaseadas y medios delirantes, ¿no? Porque yo sí, mientras veía la película, pensaba pues en algunas personas que dices, pues así podría estar encarnada en una persona la idealización, el tema que planteabas al principio, Cristi, pero de todas maneras la propia conflictividad interna, el propio psiquismo, así puede estar personificada lo perfecto, de todas maneras está esta fractura. O sea, porque podría el robot tener todas las caracterizaciones de caballeroso, amable, servicial, pero Alma estaba rota. O sea, Alma tampoco podía acceder más que por momentos a una idealización, ¿verdad? Digo, no sé, ¿verdad? Pero precisamente ella por estar rota tuvo esa idealización con Tom, ¿no? Tuvo esa idealización que ella estaba muy resistente y ella no estaba muy consciente al principio de que era solamente en un experimento y que ella no se iba a involucrar nada. Pero la idealización es una cuestión inconsciente, ¿no? Entonces al final acaba poniendo toda su necesidad y su carencia y su falta de afecto y su falta de amor en alguien que le proporcionaba esa atención, pues, y cuidado sin afecto, porque pues eso sí no tenía el robot, ¿verdad? Pero comprendía muy bien las necesidades y las carencias de Alma. Entonces, pues es que también caer en la idealización tiene que ver con no poder ver la realidad y aceptarla tal como es, ¿no? Entonces construyo lo que necesito construir para sentirme bien, ¿no? Y yo pensaba que a mucha idealización, también mucha persecución, porque cuando idealizamos muchísimo, estamos corriendo de la realidad, ¿no? Cualquier cosita que nos demuestre lo contrario nos puede tumbar lo que nosotros nos imaginamos. Y justo yo me quedé pensando en la importancia de los huecos, ¿no? O sea, de reconocer que nuestros propios huecos
son importantes para poderlos llenar de cosas que nos gustan, de personas con las que convivimos, de un de repente, o sea, yo pensaba como con la comida, pues para que se nos antoje algo, pues no si lo comemos todo el día, pues no se nos va a antojar, o sea, a lo mejor poniéndolo como un ejemplo muy burdo, y que justo lo que va mostrando esta película, o lo que plantea, es que si todo el tiempo estamos satisfechos, pensando en una sociedad que posibilita que todo el tiempo pues podamos estar satisfechos, que no necesitamos de nada, todo está cubierto, pues llega, entonces ¿para qué salir, no? ¿Para qué buscar si ya todo lo tenemos a la mano, si todo está al alcance de un botón? Pero pues realmente parte de la humanidad es buscar cómo darle forma con lo que estamos insatisfechos. O sea, hasta que estamos frustrados, hasta que estamos angustiados, ahí es cuando nos movemos y hacemos un cambio. Si no, pues todo es paliativo, ¿no? O sea, sufro poquito, no sufro de más, no tengo tanta frustración, pero bueno, yo pensaba en esa parte, que lo que nos hace humanos son estos huecos. Hace rato Noemí, yo pensaba en el juego de palabras, que alma no está rota, ¿no? O sea, todos tenemos un alma y todo el tiempo pasamos por experiencias donde nos deshacemos y nos volvemos a construir, pero pues esa experiencia no es nada sencilla, ¿no? O sea, podemos pensar en las crisis, en el momento de conocer a alguien. Exacto, con eso crecemos, y con eso nos conocemos a nosotros mismos. Yo ahorita me estaba pensando, hablando del enamoramiento, estaba leyendo un artículo de Alejandro Tamés que está en la revista número 19 de APG, que es la que acaba de salir, guiño guiño, publicidad, pero habla sobre cómo en el enamoramiento, o sea, el enamoramiento es una locura de dos, porque estamos viendo a la persona perfecta, idealizada, y toma la que al final descubrimos que es lo que nosotros le pusimos. Y ahí Alejandro Tamés habla, exacto, porque nosotros tratando de buscar, llenar estos huecos, pensamos que alguien más nos lo va a poder dar, que alguien más nos va a poder hacer felices, ¿no? Entonces pasa esta etapa de enamoramiento, por ahí dicen 6 meses, un año, y empiezan las peleas, ¿no? Los desacuerdos, que tú haces el huevo de esta forma y yo cocino de la otra. Entonces empezamos a ver a la persona realmente como es. Y en este artículo de Alejandro Tamés habla de cómo lo que le proyectamos a la persona también se nos regresa. O sea, yo pensaba en cómo Alma, en cierta forma, ve en Tom cosas que le gustaría ver, pero descubre que no son ciertas. Y bueno, para ir cerrando, a ustedes qué les despierta, a ustedes qué piensan, anímense. Alma se quedó con Tom. ¿Tenían un hombre perfecto, una mujer perfecta? ¿Se animarían? Que no se animarían. Allá atrás. ¿Qué tal? No, yo creo que tal y como lo han ido mencionando de diferentes maneras, en diferentes ideas, es incompatible ese estado como de bienestar continuo, inalienable, porque las circunstancias en las que hemos vivido, sea en los tiempos pasados o actualmente, no es de estabilidad jamás, sino de constante cambio y adaptación, ¿no? Entonces, en la propia película había una parte donde ella le decía a Tom como que ¿acaso siempre tienes que hacer todo bien? Eso también resulta cansado. Yo creo que cualquier situación, sea buena o sea mala, que se mantenga constante en el tiempo, llega a ser cansada y tediosa.
y creo que eso también es fundamentalmente humano. Yo pensaba como bueno, he tenido experiencia con parejas, atendiendo parejas, y se me hace chistoso cuando llegan y dicen, pero pues es que es normal que nos estemos peleando tanto, y al final parte de la fricción es parte de lo diferente, ¿no? De la alteridad, como hace un rato mencionabas, cómo de repente que todos estemos alineados, pues realmente no hay oportunidad para poder crear, para poder dar. Hace un momento por acá estaban comentando sobre la cámara de eco, que mucho de la queja de quienes utilizan ChatGPT como terapeutas es que no les da la contraria y todo les acepta. O sea, cómo de repente pues necesitamos el conflicto para darle ese chilito y ese limoncito a la vida. La sazón del conflicto. Pues bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias por quedarse a la conversación y muchas gracias a la analista titular Cristina Oetling por sus comentarios, al candidato analista Ernesto Navarro por sus comentarios también, y a todas y todos ustedes que participaron y que hicieron de esto un espacio súper rico. Y nada más para recordar los anuncios parroquiales, está el podcast el martes, que es La Cura por la Palabra. Lo pueden escuchar en vivo, pero los capítulos se guardan. También los invitamos a las siguientes ediciones de Psicoanalizarte, que ya vamos a tener cartelera nueva. Y lo de César Sedano, que es una canción al diván, y ese es el tercer jueves del mes. Les invitamos a checar la oferta en diplomados, en lo de la maestría, lo de la formación, si les interesa. Y ya me pasaron las fechas del congreso de parejas, es en julio, y del 22 al 25, si se inscriben en grupos, les sale también más barato. Y lo pueden encontrar en línea como el 11º Congreso Internacional de Parejas y Familias Hoy, el psicoanálisis ante la diversidad de configuraciones. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar, y les esperamos en próximas ocasiones.